En el corazón de las selvas de América del Sur, habita un animal que parece vivir entre dos mundos. Tan ágil como un mono, tan curioso como un mapache y tan silencioso como un cazador nocturno. El coatí cruza las ramas, trepa árboles gigantescos y se pierde entre el follaje sin dejar rastro. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de ese hocico alargado y de su aspecto aparentemente simpático, se esconde un sobreviviente sumamente inteligente. Cuando el sol apenas empieza a asomarse, los primeros sonidos de la selva comienzan a resonar. El viento mueve la copa de los árboles, las aves despiertan poco a poco, y entonces, en medio de la vegetación densa, aparece una fila organizada. Una manada entera de coatíes avanza lentamente por el suelo del monte. Caminan juntos, alerta a cualquier movimiento extraño. Las hembras lideran el grupo mientras las crías las siguen de cerca, aprendiendo desde temprano los secretos para sobrevivir. El coatí pasa gran parte del día buscando comida, y la verdad es que come prácticamente de todo: frutas caídas, huevos ocultos en los nidos, insectos bajo la tierra, lagartijas y hasta los restos que dejan otros depredadores. Su largo hocico funciona casi como una herramienta especializada. Mete la nariz entre las piedras, los troncos podridos y la hojarasca, olfateando la menor oportunidad de alimento. Y cuando encuentra algo, escarba rápidamente con sus garras afiladas, a una velocidad impresionante. Pero hay un detalle muy curioso sobre este animal. A pesar de que parece tranquilo, el coatí puede volverse sumamente agresivo si se siente en peligro. Y muchos viajeros lo han descubierto de la peor manera posible. En algunas zonas de vegetación cerrada, los turistas suelen alimentar a los coatíes pensando que son tan dóciles como una mascota. Sin embargo, al acostumbrarse a la comida fácil, algunas manadas empiezan a perderle el miedo a los seres humanos. Se acercan sigilosamente, vigilan las mochilas, las bolsas y esperan el momento exacto para arrebatárselas. En cuestión de segundos, un solo coatí puede armar un verdadero caos, y tal vez sea justo esa inteligencia lo que hace al coatí tan fascinante. Las crías aprenden viendo a los adultos, imitan sus movimientos, exploran ramas peligrosas y practican cómo trepar desde muy jóvenes. Mientras juegan, también desarrollan habilidades clave para escapar de depredadores como el ocelote, las grandes serpientes y las aves de rapiña. Porque en la selva, cualquier descuido puede ser fatal. Al sentirse amenazado, el coatí sube a los árboles con una rapidez increíble. Su cuerpo flexible le permite dar saltos arriesgados entre las ramas más altas, mientras sus garras se aferran con fuerza a la corteza. Allá arriba, volviéndose casi invisible entre las hojas, observa todo a su alrededor antes de seguir su camino. Pero hay algo todavía más extraño en este animal. Los machos adultos pasan la mayor parte de su vida solos. A diferencia de las hembras, que se mantienen en comunidad, muchos machos se convierten en vagabundos silenciosos de la selva. Cruzan ríos, exploran terrenos peligrosos y se enfrentan en peleas violentas durante la época de celo. Algunos de ellos llevan cicatrices profundas de batallas pasadas, y aun siendo tan adaptable, el coatí sigue rodeado de misterio. En muchas regiones, los habitantes más viejos creen que este animal puede anticipar el peligro antes de que ocurra. Tal vez por eso, ante el menor ruido extraño en el monte, la manada completa desaparece por completo entre los árboles, como si la selva misma estuviera ocultando sus propios secretos.
Cuando la noche comienza a cubrir las selvas, los campos y las montañas con su oscuridad, despierta a uno de los cazadores más silenciosos de la naturaleza. Mientras la mayoría de los animales intenta ocultarse en las sombras, los búhos hacen exactamente lo contrario. Es en ese instante cuando abren sus ojos enormes, estiran las alas lentamente y comienzan a vigilar cada movimiento a su alrededor. Detrás de esa apariencia tranquila existe una máquina de caza sumamente precisa. Los búhos viven en prácticamente cualquier tipo de entorno. Algunos habitan bosques densos, otros prefieren zonas montañosas, campos abiertos o incluso áreas cercanas a las ciudades. Pero sin importar el lugar, casi todos comparten las mismas habilidades impresionantes que los convirtieron en los depredadores perfectos de la noche. El primer detalle que llama la atención son sus ojos. A diferencia de muchas aves, los búhos poseen una visión totalmente adaptada para la oscuridad. Incluso con muy poca luz, logran percibir pequeños movimientos en el suelo, entre las hojas o en ramas lejanas. Y cuando la oscuridad es casi total, entra en juego otro sentido todavía más asombroso: el oído. Los búhos pueden localizar sonidos diminutos con una precisión absoluta. Un pequeño ratón caminando bajo la maleza, un insecto oculto, o hasta el roce de las hojas movidas por el viento. Algunos pueden atacar a sus presas sin siquiera verlas directamente, guiándose únicamente por el sonido. Y tal vez lo más impresionante de todo sea el silencio. Mientras otras aves hacen ruido al aletear, los búhos vuelan casi sin emitir sonido alguno. Sus plumas especiales reducen la fricción con el aire, permitiendo acercamientos prácticamente invisibles. Muchas presas solo notan el peligro cuando ya es demasiado tarde. Pero a pesar de su fama de cazadores misteriosos, los búhos tienen un papel fundamental para el equilibrio de la naturaleza. Ellos controlan poblaciones enteras de roedores, insectos y animales pequeños. Sin estos depredadores nocturnos, muchos ecosistemas podrían sufrir desequilibrios graves. En las zonas agrícolas, por ejemplo, los búhos ayudan de forma natural a controlar las plagas que destruyen las cosechas. Y hay otro detalle curioso. Al contrario de lo que muchos piensan, los búhos no son solo criaturas agresivas. Gran parte del tiempo permanecen quietos, observando el entorno y ahorrando energía. Durante el día, muchos se quedan ocultos entre las ramas, troncos huecos o lugares altos, volviéndose casi invisibles gracias al camuflaje de sus plumas. Pero cuando llega la época de reproducción, el comportamiento cambia por completo. Esos sonidos extraños que resuenan durante la noche suelen ser cantos de apareamiento o alertas territoriales. Algunas especies defienden su zona con muchísima agresividad, alejando a cualquier intruso que se acerque al nido. Y quizás sea precisamente ese silencio, sus ojos fijos y sus hábitos nocturnos, lo que hizo que los búhos se rodearan de leyendas a lo largo de la historia. Poca gente conoce a este animal por su nombre, pero en las orillas de los ríos, zonas inundadas y selvas de América del Sur, habita un sobreviviente sumamente astuto que suele aparecer silenciosamente durante la noche. El mapache cangrejero
Es un animal discreto, curioso e increíblemente adaptable, y aunque mucha gente lo confunda con el mapache común, posee hábitos únicos que lo convierten en un verdadero explorador de las aguas y del monte. Cuando el cielo se oscurece y la mayoría de los animales comienza a esconderse, el mapache cangrejero despierta lentamente. Sus ojos se adaptan a la oscuridad mientras recorre orillas lodosas en busca de alimento. Cada paso es cuidadoso, cada sonido a su alrededor es analizado, porque en la naturaleza, sobrevivir depende de la capacidad de notar el peligro antes de que el peligro te note a ti. El nombre de este animal se debe a sus patas delanteras, que son sumamente hábiles. A diferencia de otras especies, utiliza sus patas casi como pequeñas manos humanas. Con ellas, logra voltear piedras, abrir frutos, capturar pequeños animales acuáticos e investigar cualquier objeto extraño que encuentre en su camino. Y tal vez sea justo esa curiosidad de lo que hace a este animal tan interesante. El mapache cangrejero come prácticamente de todo: peces pequeños, cangrejos, huevos, insectos, frutas y hasta los restos que dejan otros depredadores forman parte de su dieta. En las zonas cercanas a los ríos, suele caminar lentamente en aguas poco profundas, tanteando el fondo en busca de presas ocultas. En cuanto siente el menor movimiento, reacciona con una rapidez impresionante. Pero a pesar de su aspecto casi amigable, sigue siendo un animal salvaje sumamente cauteloso. Durante el día, por lo general, permanece oculto en áreas de vegetación densa, madrigueras naturales o troncos huecos. Su comportamiento discreto hace que muchas personas pasen años viviendo cerca de ellos, sin siquiera notar su presencia. Y esto es porque el mapache cangrejero es un experto en evitar conflictos. Aún así, si se siente amenazado, puede volverse muy agresivo. Utiliza dientes afilados, movimientos rápidos e incluso sonidos extraños para alejar a posibles enemigos. En algunos casos, se enfrenta a animales más grandes solo para proteger su comida o su territorio. Otro detalle impresionante es su inteligencia. El mapache cangrejero aprende observando su entorno, memoriza caminos, reconoce zonas peligrosas y adapta sus hábitos según la presencia de otros depredadores. En las regiones cercanas a los seres humanos, algunos empiezan incluso a cambiar sus horarios de actividad para evitar encuentros. Y mientras muchos animales dependen solo de la fuerza, el mapache cangrejero depende principalmente de la estrategia. Su cuerpo flexible le permite trepar rápido a los árboles, escapar de forma silenciosa entre la maleza y dar saltos rápidos al agua cuando es necesario. Esta combinación de habilidades ayuda al animal a sobrevivir en diferentes entornos, desde selvas húmedas hasta zonas pantanosas. Pero hay algo muy curioso en este pequeño cazador nocturno. Por vivir escondido y aparecer casi siempre en la oscuridad, el mapache cangrejero terminó rodeado de historias y leyendas en algunas regiones de América del Sur. Hay quienes dicen que observa todo en silencio antes de acercarse y que desaparece tan rápido como llegó. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace a este animal tan fascinante. Mientras la selva duerme, él se mantiene despierto, explorando cada sombra, cada río y cada secreto oculto en la noche. Entre ramas secas iluminadas por el sol de la mañana, un canto fuerte y melodioso cruza el aire de las selvas y sabanas de América del Sur. El sonido parece venir de todos lados al mismo tiempo, pero entonces, oculto entre las hojas, aparece un ave pequeña de colores intensos, un negro profundo en las alas, un pecho anaranjado vibrante y movimientos rápidos que llaman la atención de inmediato. Este es el turpial, un ave conocida no solo por su belleza impresionante, sino también por su personalidad sumamente audaz. A pesar de su tamaño relativamente pequeño,
El turpial posee un comportamiento territorial y un valor sorprendente. Muchas veces invade los nidos de otras aves para quedarse con el espacio ya terminado. En vez de construir desde cero, prefiere expulsar a los antiguos dueños y transformar el lugar en su propia casa. Y lo hace sin dudarlo. Su canto es una de sus características más importantes. Alto, variado y lleno de notas diferentes, el sonido resuena a grandes distancias, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. En algunas regiones, el canto del turpial es tan conocido que muchas personas logran identificar su presencia incluso sin llegar a verlo. Pero detrás de esa apariencia colorida se esconde un sobreviviente sumamente atento. El turpial pasa gran parte del tiempo observando todo a su alrededor en busca de alimento. Frutas, insectos pequeños, semillas e incluso el néctar forman parte de su dieta. Sus movimientos rápidos entre las ramas lo ayudan a encontrar comida mientras evita a depredadores más grandes ocultos entre la vegetación. Y tal vez lo más impresionante de todo sea su adaptación. Esta ave puede vivir en diferentes entornos, desde zonas más secas hasta regiones arboladas cerca de campos abiertos. Mientras muchos animales dependen de selvas densas para sobrevivir, el turpial aprendió a explorar varios territorios distintos. Pero hay un detalle muy curioso. Aún siendo admirado por su belleza y por su canto, el turpial casi nunca se queda quieto por mucho tiempo. Aparece rápidamente entre las ramas, canta por unos cuantos segundos y se pierde de nuevo entre los árboles. Como si la naturaleza misma hubiera creado una pequeña llama viva, volando libremente por el paisaje salvaje de América del Sur.